indudablemente el tema de la jornada es la economía, es la deuda que atraviesa nuestro país, la renegociación, las fechas, las contraofertas, los puntos, bueno, los distintos motivos que tenemos como para estar analizando qué es lo que sucede con los bonistas que volvieron a unirse y presentaron una contraoferta que rápidamente fue muy claro, Alberto Fernández. Es la mejor oferta, de acá no nos podemos mover. Sí, porque no queremos perjudicar a los argentinos. Al futuro de los argentinos. No queremos comprometer el futuro de los argentinos. Bueno, sobre este tema económico vamos a conversar con Pablo Pero, que es economista tucumano. Le damos la bienvenida. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Pablo? Un placer. Y también Francisco Barbieris Bosch, un economista, docente de Universidad de Mar del Plata. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, no quiero estar en sus lugares porque analizar esta situación de la Argentina es bastante complicado, ¿no? O mirarla de distintos lugares es a ver qué es lo que va a pasar, en medio de una incertidumbre tanto como la pandemia casi. Es así. Pablo, ¿qué opinás vos de esta contraoferta de los bonistas? Que el gobierno dice que se estanca ahí en lo que ofreció porque más no puede. ¿Cuál es tu mirada? Bien, en el marco general, primero me gustaría decir que creo que vamos un poco tarde, que es una situación que hubiese sido muy bueno que se resuelva antes, por como ustedes lo han dicho, en medio de la pandemia. El Estado ha tenido que salir a ayudar debido a que ellos mismos, bueno, el mismo Estado decretó la cuarentena, por lo que se congeló la actividad económica, entonces hubo necesidad de intervenir luego con políticas expansivas y estando en default es más difícil financiar este gasto de otra forma que no sea la emisión de dinero. Entonces, si hubiésemos resuelto este problema antes, tanto el sector privado como el sector público en sí mismo podrían haber tenido más acceso al mercado de crédito y de esa forma suavizar un poco más el golpe de la pandemia, Pablo, pero sin no hubo, poner en riesgo. Sí, Pablo, discúlpame, no hubo mucho tiempo para solucionar semejante deuda. No estoy tan seguro, me gusta que repreguntes ahí, pero por ejemplo, para darte un ejemplo, en el gobierno anterior se asume en diciembre con una elección ganada en noviembre, o sea que se gana, acuérdate, en un balotaje sobre la hora, y para abril ya estaba cerrado la negociación con lo que en ese entonces eran fondos buitres, que incluso tenían un fallo a favor de Estados Unidos. En este caso, el gobierno en agosto ya tenía una señal de que iba a asumir en diciembre, porque gana las PASO con una enorme diferencia, o sea que ya hace un año que los no que podía estaban negociar, a cargo Pablo, sabían pero que no podía negociar, problema. No podía negociar con unas PASO. No, por supuesto, pero podía diseñar una estrategia. Acordate que la primera propuesta formal del gobierno oficial la hace en marzo, recién marzo-abril, para los acreedores. Y para resumirte, una propuesta más, si se quiere, un poco más seria o más convincente, recién fue la última propuesta del gobierno, fue la primera que los acreedores la tomaron con buena receptividad. Y yo, a pesar de esta gran demora, te diría que la buena noticia es que los acreedores ahora responden con una contrapropuesta en el marco de lo que venía hablando el gobierno, solamente con diferencia en las magnitudes. Entonces, de esa forma, los acreedores ya se autoimponen un límite máximo, o sea, ya no van a pedir más de lo que ahora han propuesto. En todo caso, negociarán un poco menos. Entonces, eso yo creo que es una buena señal, porque ellos mismos, al expedirse con una contrapropuesta, se han puesto un límite máximo de pretensiones. Entonces podemos ver si hay algo más que se pueda negociar, pero ahora ya han explicitado qué es lo que pretenden, y ese era un poco tal vez el problema que tuvo la estrategia de Guzmán, que él proponía algo. Entonces ya los acreedores sabían que por lo menos estaban dispuestos a pagar eso el gobierno argentino, se negaban a acordar y Guzmán proponía un poquito más. Entonces los acreedores decían, ahora está dispuesto a pagar un poco. Entonces les iba anunciando más disposición a pagar, digamos. Claro. Por eso se entiende que ahora digan, es mi última propuesta, y extienda al máximo el tiempo posible antes de tal vez soltar algo más o no. O sea que estaríamos más cerca del acuerdo, y eso es algo positivo. Y vos, Francisco, ¿cómo analizás esto que ha ocurrido en las últimas horas?
Bueno, sí, comparto con que estamos más cerca del acuerdo por esta cuestión, digamos, creo que estamos ya en la quinta oferta formal, digamos, y ya cada una de las ofertas ha ido acercando las puntas de negociadoras entre el gobierno y los bonistas, y hoy la diferencia entre la última oferta y lo que piden los bonistas es de $3 sobre $100 de valor nominal, de valor total de la deuda, digamos. ¿Pero eso qué significa? Porque ¿Qué es eso? significa que estamos lejísimos, que estamos cerca, que es mucho, que es poco. No, que estamos cerca, digo, es una diferencia de aproximadamente $2.000 millones en el total de deuda. Y estamos renegociando $66.000 millones, con lo cual, si bien no es despreciable, no es un monto que para mí y para la opinión de varios analistas no es un monto que ponga en peligro la llegada a un acuerdo, porque $2.000 millones, si bien obviamente es mucho dinero, en el total, en porcentaje del total, no es tanto, con lo cual yo creo que estamos bastante cerca de un acuerdo. Creo que es posible que el gobierno, más allá de que salió a decir que esta era la última oferta y que acá se plantaba, al estar muy cerca de la contrapropuesta de los bonistas, es posible que se llegue a algún punto medio, o incluso a lo que están pidiendo los bonistas, o algún esquema muy cercano, porque no altera en lo sustancial, no altera la oferta, y además la contrapropuesta de los bonistas respeta varias de los análisis de sustentabilidad del gobierno, es decir, respeta que los vencimientos de los primeros años son bastante livianos, con lo cual se le aclara un poco el panorama a la Argentina en los primeros años de No es tan mala A ver, entiendo, sí, por lo que decís, Francisco, no es tan mala la contraoferta. No es tan mala en el sentido que no está tan lejos de los $53 que estaba ofreciendo el gobierno, que ofreció el gobierno la última vez. Estamos entre 53 y $56 por cada $100 de valor nominal. No es tan lejos, entonces yo creo que estamos bastante cerca de llegar a un acuerdo. Porque además a la Argentina le conviene llegar a un acuerdo para despejar la situación en la pandemia, la situación económica más general en la que estamos. Y a los bonistas para también. Más certidumbre nos conviene, y si los bonistas en $56 o un número cercano están de acuerdo, hay margen para llegar a un acuerdo rápidamente. Lo bueno de esto es que ninguno de los dos le conviene llegar a judicializar esta deuda. Al menos así parece, ¿no, Pablo? Así es, a ninguno le conviene judicializar. Y los bonistas que ahora han hecho la contrapropuesta también dan un paso un poco en forzar al gobierno a tomar en cuenta esa contrapropuesta, porque consiguen que parte de los fondos que de alguna forma ya habían aceptado la propuesta anterior, ahora se unan a los fondos que todavía no aceptan y pretenden más, y forman una pequeña mayoría que le evitaría al gobierno aplicar las cláusulas de acción colectiva. ¿Qué son las cláusulas de acción colectiva? Son unas cláusulas que si hay un 66% de los acreedores que aceptan el canje, todos deben aceptar. Entonces ahora los bonistas, al sumar un poco más de acreedores en contra, se aseguran de tener una cantidad, o dicen tener una cantidad suficiente para bloquear cualquier cláusula de acción colectiva. Entonces un poco fuerza al gobierno a tener que sentarse una vez más en la mesa de negociación para llegar a un acuerdo, y creo que la expresión de ellos poniéndose ese límite con la contrapropuesta y adaptándose al lenguaje legislativo, legal del gobierno, están diciendo queremos acordar. Ahora el debate es solo financiero, si se quiere, solo económico, cuando hasta hace 20 días o 15 días había algunas pretensiones de los acreedores que eran, en términos legales, a mi punto de vista, totalmente desmedidas, como cláusulas de acción colectiva muy exigentes en contra del país, por ejemplo. Entonces han abandonado esas pretensiones legales que ya eran viejas, si se quiere, que se usaban en 2005 y que ya con el canje 2016 se habían actualizado, y el gobierno pretendía mantener esas nuevas cláusulas, y los acreedores decían volvamos al pasado. Esto han abandonado. Entonces yo veo que hay disposición a acordar de parte de ellos también. El debate es económico, y les dicen tenemos una cantidad suficiente de acreedores en nuestro grupo para obligarlos a ustedes a sentarse a la mesa a negociar un poquito más en ese marco de diferencias que establecen. Y el tiempo va pasando. ¿Hasta cuándo hay tiempo ahora para este cierre bueno, que se había puesto este límite? ¿Los primeros días de agosto, Francisco?
Sí, hasta el 4 de agosto es el primer límite y en realidad después hay 30 días más que se pueden seguir usando para negociar. Claro. Pero son esas dos fechas, 4 de agosto y 30 días más. Si bien esto ya se ha corrido varias veces también durante la negociación, siempre que haya voluntad de negociación de las dos partes se puede ir corriendo el límite, pero bueno, para ambas partes también lo ideal sería cerrar esto lo antes posible, sobre todo para la Argentina, para despejar el horizonte económico y generar menos incertidumbre, menos expectativas de devaluación, de inflación, todo lo que está relacionado con la falta de dólares que tenemos. Todavía no le voy a preguntar por un plan, porque Alberto dijo que no es tan importante tenerlo, así que por ahora no se los voy a preguntar. Meta, no plan. Pero la pregunta es, Francisco, ¿se puede? Porque Guzmán, en declaraciones públicas en el día de hoy, dice: los acreedores nos piden que toquemos las jubilaciones, no lo vamos a hacer. En estas contraofertas, ¿hay alguna indicación cómo actuar o eso es una especulación de Guzmán? No, los bonistas no dicen de dónde sacar no le dicen a Argentina de dónde tiene que sacar la plata, pero lo que dice Guzmán sale un poco de mirar los números del presupuesto argentino y uno de los principales rubros que se lleva una parte importante del gasto son las jubilaciones justamente. Por eso Guzmán hace esa interpretación de decir, bueno, si nos piden que paguemos más, de algún lado hay que sacar la plata y uno de nuestros principales gastos para recortar es, obviamente, las jubilaciones. Me parece que fue muy político también ahí, que lo pone en un lugar sensible como diciendo, bueno, si nos piden que aceptemos esto, nosotros le tenemos que sacar a los jubilados, que es un lugar, claro, ya muy golpeado y muy vulnerable. Pablo, sí, vas a decir algo. Quiero agregarte ahí nomás, yo no comparto cuando Guzmán se pone tan político porque ya tocó las jubilaciones. El día que asumió congeló las jubilaciones de la mayoría y luego congeló la ley de movilidad jubilatoria, es decir, ahora las jubilaciones aumentan por decreto ante la voluntad del presidente, cosa que no era así, existía una ley y los decretos del presidente han sido menos generosos que la ley de movilidad jubilatoria vigente. Entonces, mientras es verdad que todo sacrificio mayor, todo pago mayor a los acreedores, que creo que la oferta argentina actual ya sería buena, por más de que los acreedores tengan un derecho de cobro, creo que cualquier sacrificio mayor repercute sobre, por supuesto, el bienestar de los argentinos. También creo que es un poco hipócrita la frase del ministro porque él ya tocó y congeló las jubilaciones, entonces ahora decir cuando él es el que congela las jubilaciones me parece una injusticia. ¿Pero no es más decisión del Ejecutivo esa, Pablo, que del ministro? Congelar las jubilaciones, no. Existe la ley de movilidad jubilatoria que le obliga al gobierno a pagar a los jubilados de acuerdo a una ley que fue suspendida por ley de emergencia económica en diciembre, pero con el argumento de renegociar una deuda que se iba a renegociar en marzo-abril. Entonces, ahí vos tenés que pensar un poco qué país preferís vos, el presidencialista, donde el presidente decide si tiene plata o no para pagar, y uno un poquito más de división de poderes, donde los legisladores habían hecho una ley que le decía al presidente cuáles son sus obligaciones. Sí, a mí me parece que fue mucho más político que económico, es decir, una decisión del Ejecutivo que del Ministro de Economía, pero en definitiva se llevó a cabo, que haga quien la haga. Francisco, ¿ibas a decir algo, Pablo? Solamente para también que me gustaría destacar, ya que también se habla del gasto público y un poco es lo que hacía referencia también Guzmán y el gobierno, es un poco el dolor de que siempre estemos hablando de la negociación de la deuda y no podamos pasar a otros temas que son tal vez más de largo plazo para la República Argentina y recordar que siempre esa deuda se origina porque el gobierno gasta más de lo que tiene de ingresos. Entonces, siempre estamos en déficit fiscal y eso nos genera la deuda y en vez de pensar en cómo somos más productivos, estamos pensando en cómo renegociar la deuda impaga. Entonces, quería destacar el mensaje un poco para la audiencia de que una política económica sana luego lleva a que no tengamos estos problemas donde siempre vivimos los argentinos. Eso quería, pensando en este gasto público que mencionaba el ministro. Bueno, prometemos seguirla porque es apasionante el tema. No coincido tanto con el gasto público que sea el... A ver, es cierto, pero hay países que viven con un déficit fiscal y viven muy bien, Pablo, pero es para otro tema, nos vamos a quedar sin tiempo. Queremos cerrar con Francisco. Porque hoy están contrapuestos Pablo y Mariano. No, pues, situaciones que las observamos. Queríamos cerrar simplemente, Francisco, allí para ver sobre esta situación, digamos. ¿Crees que sí o sí tenemos que solucionar la deuda? ¿Es
la piedra fundamental para el futuro? Sí, yo coincido con eso y bueno, el gobierno también piensa que es prioritario cerrar la deuda porque si no irían a un default como la Argentina ha estado, sin negociación ya. Pero es muy importante, más en esta situación de escasez de dólares que tiene la Argentina, que tiene de los últimos años, que de hecho obligó al gobierno anterior a reinstalar el cepo que el mismo gobierno había sacado. Nosotros tenemos una falta de dólares bastante importante y tenemos una serie de vencimientos que son imposibles, con lo cual resolver el tema de la deuda es importante para eso y para bajar expectativas de devaluación, de la brecha cambiaria, que siempre pegan mucho en la inflación argentina y en la recesión, con lo cual, más aún en esta situación de pandemia y de recesión global, esa es una piedra muy grande que la Argentina se tiene que sacar, que después, a partir de ahí, se pueden resolver los problemas fiscales y monetarios que el gobierno, incluso desde que asumió con una visión de prudencia fiscal, una visión macro prudencial, digamos, de mantener las cuentas en un relativo orden, de ir saneando de a poco las cuentas fiscales, pero para eso es clave resolver el tema de la deuda externa y para darle un marco de previsibilidad más a largo plazo a la Argentina para salir un poco de esta situación de emergencia. Porque en definitiva, más allá del gasto público y demás, lo que nos falta siempre son dólares, no pesos, con lo cual hay que resolver el tema de la deuda para sanear esa salida de dólares y para poder tener mayor previsibilidad. Pablo, Francisco, muchísimas gracias, es un placer. Nos comprometemos a reanudar la invitación, sí, muy apasionante la charla y la vamos a seguir extendiendo porque queda lo del déficit fiscal, quedan un montón de temas para seguir charlando. Un fuerte abrazo a ambos. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego.